lo espiritual, ¿de dónde te viene? ¿Y cuándo comenzó? Pues mira, comenzó hace tiempo, hace ya bastantes años. Tengo que decir que la primera fase de mi vida no había ninguna espiritualidad. Así que yo siempre digo que yo era atea, perdida, de nivel hater, porque ya no me da vergüenza reconocer qué pasó con aquella fase de mi vida, ¿no? Era la típica persona con soberbia, si alguien, por ejemplo, hablaba de algo superior, vamos a decirlo así, si creían en lo que fuera. O sea, yo llegué a decir antes de tener hijos que no quería que mis hijos tuvieran nombres bíblicos. Para mí la espiritualidad hace muchísimos años era, pues eso, gente con el IQ bajito que no podía prosperar en la vida. Como no razonaban, pues entonces creían en algo. O sea, tengo que confesar todo esto, porque yo a esa Susana la he perdonado hace tiempo. Y ahora la veo como una, vamos a decir, como un personaje dentro de mi vida que fue absolutamente necesario para que la espiritualidad entrase en mi vida. Cada vez que me hacen esta pregunta, que me la han hecho, también tengo que decir que lo que pasó no lo puedo explicar y yo no lo buscaba. Luego, el perfil que yo tengo tampoco es el clásico perfil en el que, no lo sé, como hay un vacío en mi interior, yo lógicamente llego a la conclusión de que algo más tiene que haber. Había ese vacío, porque era una persona superficial, una persona de business, entrenada en hacer dinero por todo el mundo y ta, ta, ta. Este era mi foco vital, pero es verdad que mi vida, los dolores familiares, me venían eh, generando un vacío grande dentro de mi interior. Lo que yo nunca ligué es que ese vacío, pues una noche rompiera, ¿no? Sí. Dentro de mí. Por eso la gente que, por ejemplo, no está todavía en el mundo de la espiritualidad porque eso no le ha llamado, yo no entro en conflictos, sé perfectamente lo que se siente, ¿no? Yo estaba una noche durmiendo, estaba en mi cama, vamos a decir así, tenía como siempre el estrés por las nubes, como siempre el dolor físico y mental por las nubes, me tocaría viajar a algún sitio, no lo sé, tenía mi pequeñín, yo tengo dos hijos y mi pequeñín pues en aquel entonces tendría un añito, una cosa así, y simplemente noté en el pecho que me dolía. Yo, Frank, cuando lo explico, pues entiendo que mucha gente diga, bueno, tú confundiste la sensación, pero la sensación de despertar para los que la pasamos es inconfundible. Comenzó el dolor, comenzó como una sensación de apretón, tanto en la cabeza como en el pecho, y algo por ahí se coló y empezó desde el interior hacia afuera, y no desde fuera hacia adentro, sino desde mi interior hacia afuera, a decirme, no con voz articulada, sino yo comencé a pensar automáticamente, soy algo más. Y ese pensamiento de que yo soy algo más, insisto, Algo más que, perdóname, algo más que esta Susana física. sí, Ahí está. yo no soy Susana, empecé a sentir. Yo empecé a sentir que Susana era parte de, digamos, del vehículo que yo estaba ocupando, esto sin ninguna formación, en espiritualidad. Y sentí como aquello, voy a decir ahora, mi alma, lo que sea, ¿no? Sí, Empezó como a encajarse del todo con el vehículo sí. y a hacerse notar de una forma consciente. Entonces, claro, eh, la experiencia es difícil de poner en palabras. Ujú. Yo procuré intentar dormir, no pude, empecé a tener pensamientos acto seguido pues de querer averiguar más, de entender qué estaba pasando, si me estaba volviendo loca. Algo me decía por dentro, tienes que leer a sabios, busca textos, busca. Esto fue como solo, ¿no? Como el que recibe una idea, sin más, ¿eh? Sí. Tampoco es que yo realmente levitara ni nada extraño, insisto. Yo estaba en lo más doméstico, que es en mi casa, en mi cama, al lado de mi marido. Sí. O sea, quiero decir, O mm, sea, no hubo un detonante, digamos, que sintieses que... Ah, es que... sí lo, Generalmente, ¿por qué te digo esto? Perdóname. Porque casi siempre cuando sucede esto ocurre este cuasi despertar o interés por la espiritualidad cuando las personas generalmente la están pasando muy mal. lo estaba pasando mal respecto de la parte superficial de mi vida, Eso. ¿vale? Ahí es donde yo siempre digo, sí, había una historia de mucha angustia.
había unas cosas que estaban sucediendo en el ámbito del trabajo, había un miedo por la maternidad muy latente, porque yo tenía que viajar mucho, era recién madre con un pequeñín muy pequeño, un trabajo internacional que yo tenía mejor que estar ausente mucho tiempo, Sí, y eran miedos vitales sí, respecto de mi desempeño como ser humano. sí, ¿No? En el sentido de ser buena madre, qué hago con mi trabajo, realmente, ¿sabes? Eso sí, de hecho, la experiencia que estaba teniendo para la empresa para la que trabajaba era muy, muy mala, no encajé con mis compañeros, sí. allí nadie me hablaba. Es verdad que aquello nunca me había pasado. Y quizá ir todos los días al mismo sitio donde yo no era nadie, 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 ahora lo traduzco como, bueno, es que no eras nadie, ¿no? Y a Sí. lo mejor tenías que vivirlo así. Es verdad que en medio de ese mare magnum alguien me dijo, tienes que leer un libro que se llama El Secreto. Y yo compré El Secreto un día comiendo. Y yo la verdad no soy de las mayores fans del Secreto, puesto que la ley de atracción y tal. Sí, me conecté con la idea de a lo mejor de atraer cosas a tu vida, pero tienes que situarme en la primera vez. Lo que sí conecté fue con una expresión que había en el libro, porque como el libro recopila dichos y frases y aforismos de otros autores acerca de la ley de atracción, es verdad que alguien, no sé si fue Buda o quién, a quién le atribuían esa frase, hablaba por primera vez de la mente universal. Antes de lo que sucedió esa noche, sí reconozco que se quedó dentro de mi cabeza el pensamiento de qué era eso de la mente universal. ¿Qué es eso de la mente universal? Yo como que lo había oído antes y entonces empiezas como, ay, ay, quítate de mi cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? No. Eso sí que es verdad que reconozco que días antes, una semana, no sé, no me acuerdo de los tiempos, Ujú. tenía ¿qué es esto? ¿Qué mente universal? Luego descubrí que fuera un término que utilizaba también una comunidad budista en la que me enrolé después, ¿no? Es verdad, ahí puede que haya un pequeño detonante, Frank. Pero Ujú. bueno, el hecho de que se diera de súbito, eh, creo que tiene que ver con casi todos los sucesos que hay en mi vida, que son todos intensos y de súbito, ¿no? Que hay como una Sí. concordancia con los acontecimientos de mi vida tal y como yo la vivo. Pero mi comenzar espiritual es este y no otro. Me encantaría decirte, es que me formé muchísimo con gurús de la India. No, no. ¿Qué va? Es que no fue mi caso. Tuve que empezar una búsqueda autodidacta, un sufrimiento en silencio que tela, porque yo me levanté a la mañana siguiente lo que yo entiendo que para mi familia fue un shock, Sí. eh, porque la gente me decía, ¿pero de qué hablas? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Y yo, venga, el libro este, voy a comprarme esto, lo otro, y ta, ta, Sí. ta. Y empecé, pues, como deviene con mi carácter, a comprarme todo el libro que hablase de algo de esto. Te enrolas con conceptos que al principio son muy New Age, Ya. ¿sí? Y ese fue Llegaremos. el camino. Susana, te he escuchado hablar de espiritualidad, diría yo, sin adornos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más te incomoda de cómo se está atendiendo hoy la espiritualidad, ¿vale? ¿Y qué se está diciendo que no es verdad? A ver, yo no soy la mayor amiga de los conceptos New Age, ¿vale? Quizá yo aquí me desmarco un poco acerca de lo que es el uso superficial de la espiritualidad, porque te lo encuentras. Si quieres que algo me resulte incómodo o no agradable, Ujú. ¿vale? Es esto, ¿no? El que, por ejemplo, personas vendan demasiada espiritualidad superficial. Yo hoy por hoy, 15, 16 años de traqueteo más tarde, considero la espiritualidad un camino hacia adentro, en, en mi opinión, Frank, intenso, Muy intenso. dedicado, mucho más intenso que la primera sensación que te llevas cuando conoces, si me permites la broma, al primo que va a retiros y cosas de ese estilo. Que ojo, yo he organizado retiros con gente y he viajado con gente y no estoy criticando esto, ¿eh? Yo eso lo he hecho y lo he llevado a cabo. Pero es verdad que hay una espiritualidad superficial que además te lleva a la individualidad. El tú eres tú solo, tú vales, tú... No, perdona, la idolatría de uno mismo, del ego de uno mismo, del
yo soy con minúsculas, no con mayúsculas. Esto, si Ujú. quieres, lo matizamos un poquito más adelante. Y sobre todo el yo soy así, el que quiera bien y el que no también. No, mira, tú lo que te sucede porque eres así. Ha llegado la hora de mirar en tu vasija interior. Ha llegado la hora de que mandes, si me permite la expresión, allí, Déjala. lejos, Suéltala, suéltala. a la mierda, ¿no? Que mandes a la mierda a ese yo soy chiquitito que no te ha traído más que problemas. Deja...